en Next, para que podamos iniciar entonces, chicas. Y les voy a compartir por aquí pantalla. Permítanme. Ujú. En esta mañana quisiera que nosotras nos pusiéramos a pensar un poco de lo que viene en el cielo. Últimamente yo me he percatado a mí misma que a veces no estoy colocando la mirada en lo eterno. Es más, a veces ni siquiera sé mucho de lo que pasará en lo eterno. ¿Qué pasará, muchachas, cuando partamos de esta tierra y nos espere esa extraordinaria vida en lo eterno, en el cielo? Yo creo, muchachas, que debe ser maravilloso lo que el Señor ha preparado para nosotros allí. Debe ser extraordinario. Y me pongo a pensar que a veces no vivimos con esa perspectiva aquí en la tierra, no vivimos con esa idea. Lo cierto es que yo tiendo mucho a concentrarme en lo que pasa a mi alrededor, en lo que me pasa aquí y ahora en esta tierra. Pierdo de vista lo que Dios está haciendo en lo eterno y cómo mi historia y lo que Dios está haciendo en mi vida hace parte de esa gran historia del plan de Dios. A veces el Señor debe recordarme eso, debe recordarme esa parte. Y quizás el Señor quiere en esta mañana recordarte a ti que tu historia hace parte de un plan extraordinario y eterno, que quizás nosotros hoy no vemos el panorama completo, pero lo vamos a ver quizás allí en los cielos. Y tenemos una gran esperanza. Yo sé que muchas de las que estamos aquí estamos pasando situaciones difíciles y duras. Muchas de las que estamos aquí tenemos quizás dolor en nuestro corazón. Estamos siendo heridas, estamos siendo lastimadas. Quizás todavía hay algo de resentimiento y dolor en nuestro corazón. Yo sé que lo que hemos venido estudiando tal vez nos está ayudando a percibir ese dolor de nuestro corazón y llevarlo al Señor. Y créanme, no son las únicas, no son las únicas. Pero a mí este versículo me llena de esperanza. Me hace pensar en que un día, esta será la condición en la que viviremos. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ya no tendremos la pérdida de familiares, ya no habrá muerte por la que lamentarnos, ni habrá más llanto, muchachas. El Señor enjugará nuestras lágrimas y no tendremos que llorar más. Yo sé que mientras estamos aquí lloramos y lloramos mucho y por muchas cosas, pero saben que un día no tendremos que llorar. Un día no tendremos que estar en el clamor porque Él estará con nosotros para siempre. Y cuando hablo del clamor no significa que es que no podamos hablar con Él, sino que ya no habrá ese dolor, esa angustia, esa zozobra. Ya no habrá dolor en nuestra vida. ¿No les parece eso maravilloso? ¿No nos llena eso de esperanza? Dice la palabra del Señor porque las primeras cosas pasaron. A mí me encanta, vea muchachas, me ha ayudado mucho a pensar y decirle, Señor, quizás lo que estoy viviendo ahora a mí me duele, pero no será para siempre. No será para siempre. Qué maravilloso poder pensar en eso, muchachas. En la gratitud, en gracia y gratitud del capítulo 22 encontramos un párrafo maravilloso que habla de lo que es el Señor, de su bondad, de cómo Él es.
Dice, si ustedes miran en la página 62 de sus materiales, en la mitad del párrafo dice, necesitamos reconocer que Dios es soberano, omnipotente y bueno. Él es sabio y lo sabe todo. Así que no hay nada que llegue a nuestra vida sin que antes haya pasado por Él. Como hijo de Dios, nada puede tocarte sin antes pasar por sus manos. No nos da eso consuelo. Pensemos por un momento en eso. No hay nada que llegue a tu vida sin que primero haya llegado primero a los pensamientos de Dios y haya estado dispuesto en la soberanía de Dios. Que nada nos puede tocar sin que primero haya pasado por las manos del Señor y haya sido tratado por el Señor. Que cada circunstancia que llega a nuestras vidas, Él está en soberanía de ello. No es casualidad. Yo sé que aún a veces pueden ser cosas que sean consecuencia de nuestros pecados, que podamos estar viviendo como consecuencia de nuestra maldad y de nuestro pecado. Pero eso no significa que Dios dejó el control y que ya no está bajo el control de Dios, ni que está bajo la soberanía de Dios. Dice que por el pecado que habita en la humanidad es inevitable que seamos ofendidos. Este mundo está lleno de pecados, somos pecadores. Por tanto, es imposible que usted y yo no vayamos a sufrir heridas. Peor aún, muchachas, es inevitable a veces que nosotros causemos heridas en otros. Lo increíble y lo peligroso de esto es que Satanás puede usar eso para destruirnos. Satanás puede usar las heridas, puede usar el dolor, puede usar el resentimiento, puede usar el odio, la amargura para destruirnos. Dios es soberano sobre regentes, sobre personas, sobre poderes, incluso el infierno. Dios es soberano sobre todas las huestes, sobre todo lo que es espiritual, sobre todo lo que es terrenal. Él está por encima de todo. Nada se escapa de su poder, nada se sale del control soberano de Dios. Dios vigila cada parte de la prueba. Cuando somos probadas, porque somos probadas, porque el Señor ejercita nuestra vida en la prueba, para que lleguemos a ser mujeres en la práctica y no solamente en el conocimiento. Y para eso el Señor nos prueba, nos pone, nos pasa por pruebas. Pero Él conoce cada prueba. Y dice que no colocará en nosotras algo mucho más allá de lo que tú y yo podamos soportar. Quiere decir que está bajo el control de Dios, Gabriela. Él no permitirá una sola circunstancia que no vaya de acuerdo con el eterno y amoroso plan que Él trazó. Todo entra bajo el plan que Él ha trazado para tu vida y para mi vida. Salmo 135:6 dice, el Señor hace su voluntad en el cielo y también en la tierra y también en las profundidades del océano, hasta en lo profundo del mar. Nada se sale bajo la soberanía de Dios. Eso es muy hermoso. No nos da eso ánimo y esperanza si estamos pasando por alguna prueba y que el Señor nos las está permitiendo vivir allí para trabajar en nuestra vida. Veamos un poquitico esos 4 puntos que encontramos en el libro, donde dice que Dios es soberano, omnipotente y bueno y sabio. Él es soberano. Dios es soberano. Eso significa que Él ejerce o posee autoridad suprema e independiente.
Él es soberano, Él tiene toda la autoridad. Él es omnipotente, que significa que todo lo puede, que Él es todopoderoso y es un atributo solo de Dios, no lo posee nadie más, sino solo Dios, solo la Trinidad, ¿cierto? Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Omnipotente, son todopoderosos. No hay nada imposible que Dios pueda hacer, nada. Tiene poder sobre nuestras circunstancias, sobre nuestras pruebas y sobre las situaciones que tú y yo estamos viviendo hoy y sobre las que vendrán mañana y en el futuro. Él es bueno, Dios es bueno, Dios es adecuado, oportuno, provechoso. En el Salmo 34:8 dice la palabra del Señor, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. En otra versión dice que en él confía. Cuán bienaventurado es los que confían en el Señor. Y entonces me preguntaba en esta semana que en muchos versículos el Señor nos llama a confiar en él. Y a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿qué es confiar en el Señor? Bueno, porque yo creo en él y que pensamos que confiar es lo mismo que creer. O sea, yo le creo a Dios. Y sí, al creerle a Dios estoy confiando en Él. Pero ese confiar en Dios también lleva otras cosas que quizás ahorita las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Dios es sabio. Dios es inmensamente sabio. De Él procede la sabiduría. Él es un experto. En Él posee la sabiduría divina. La sabiduría que sobrepasa toda sabiduría terrenal. Está por encima de todo. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Y sabe qué me gustó más todavía? En donde Dios nos ha permitido conocer una parte, porque yo creo que aún la Biblia no alcanza a dimensionar ni a mostrarnos la magnitud de la sabiduría, el conocimiento y la ciencia de Dios, pero nos permite acercar y conocer una parte de él, la Biblia, la palabra de Dios. Nos permite quizás conocerle, quizás evaluar cuán sabio es el Señor. Pero yo creo que cuando nosotros le veamos al Señor cara a cara, nosotros nos vamos a dar cuenta que Él se excede mucho más, que aún es mucho más. Yo creo que nos sorprenderemos el día que estemos con el Señor. Y hermanas, nosotras, aún así nuestro entendimiento no alcanza a dimensionar lo que dice la palabra de Dios. Aún los pensamientos de Dios que están escritos en la Biblia son demasiado a veces, demasiado excelsos para nosotros. Cuánto más cuando le veamos cara a cara. Entonces, podríamos preguntarnos si Dios es soberano, si Dios es omnipotente, si Dios es bueno, si Dios es sabio. Y Dios posee esos atributos en sí mismo. ¿Es Dios digno de nuestra confianza? ¿Podemos confiar en Él? Podemos tomar una hoja en blanco, firmarla al final y decirle, Señor, escribe mi historia, escribe lo que tú quieras, escríbela a tu manera. Entregarle la pluma al Señor y decirle, a ti, tú eres el que tienes el derecho de escribir mi historia. Y quizás en esas páginas que el Señor va a escribir, van a haber frases de dolor y de sufrimiento. Y yo creo que a veces eso nos da temor de rendirnos al Señor y de entregar toda nuestra vida.
porque yo quiero tener el control. Yo no quiero que sea él el que la dirija y el que escriba mi historia. Yo quiero escribir mi historia. Yo quiero escribirla yo a mi manera. Y si le puedo borrar cositas, si le puedo quitar y le puedo agregar, mejor para mí, ¿cierto? Porque como seres humanos siempre estamos buscando nuestro propio bienestar. Y yo estoy segura que si tú y yo tuviéramos el poder de escribir nuestra propia historia, tú y yo le quitaríamos los renglones de dolor y sufrimiento, porque nosotros no queremos pasar por ahí. Así que glorioso es el Señor, que tiene el poder para tomar la pluma y escribir en esa hoja en blanco tu vida y la mía. Y si el Señor permite sufrimiento en tu vida y la mía, están bajo su soberanía. Él ha escrito esa historia. Pero un día, tú y yo quizás podamos ver el panorama más amplio. Quizás podamos ver por qué el Señor escribió esa historia. Veamos un poquitico lo que es confiar en el Señor de acuerdo a lo que hemos venido estudiando. Salmo 37. Yo puse simplemente del 1 al 4, pero en sí el Salmo 37 tiene 40 versículos que nos dan pautas muy importantes de cómo confiar en Dios. Así que por cuestión de tiempo no lo quise hacer tan largo. Voy a sacar solamente unos pequeños puntos, porque yo le había venido orando al Señor al respecto, diciéndole, Señor, ayúdeme verdaderamente a confiar en usted. Porque a veces creo que solamente nos enfocamos en que confiar es simplemente creer, pero hoy quiero mostrarles que va más allá, va más allá. Creer es el inicio. Confiar en Dios es creerle a Él. Debemos creerle a Él, creer en su palabra, creer en lo que Él dice, pero también creer, mire lo que dice el Salmo 37, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Luego sigue el versículo 3 que dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo sé que muchos de nosotros hemos leído este Salmo 37. Muchos de nosotros hemos leído y meditado y algunas hasta no lo sabemos de memoria el versículo 3 y 4. Pero cuando tú empiezas a leer todo el capítulo te muestra pautas de cómo confiar en Dios. Y el primer versículo, la primera frase que muestra es, no te impacientes. No impacientarse hace parte de confiar en Dios. No te impacientes. Pero es cierto que nosotros muchas veces sí somos impacientes. Si estamos afanados, si estamos cargados. La palabra del Señor dice, a causa de los malignos, a causa de lo que está pasando en el mundo. Y muchachas, es cierto, que día hablaba con una hermana al respecto, perdón, y hablábamos, y es cierto, muchacha, usted se ve el noticiero y usted sale deprimido, usted sale paniqueado, porque usted no escucha sino las horrendas cosas que pasan todos los días en Colombia, en nuestra ciudad, en el mundo. Y eso te llena a ti, te impacienta a causa de los malignos. Nos afanamos y nos cargamos. No tengas envidia de los que hacen inequidad. ¿Acaso no somos muchas veces movidas a la envidia cuando vemos eh, lo que otro tiene y yo no tengo? La oportunidad que a uno se le concedió para mí se me fue negada y quizás yo me esforcé más, quizás yo me preparé más. ¿Cuántas cosas generan en nuestro corazón envidia?
La palabra del Señor dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, de los que corren detrás de bienes y riquezas. Considera el fin, dice el Señor. Considera el fin de la situación. Considera en lo que va a terminar, en qué van a terminar los malignos, cómo van a terminar aquellos que hacen iniquidad. Porque como hierba, dice la palabra de Dios en el versículo Dios, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Ese es el fin del malvado, ese es el fin de los que hacen iniquidad. Entonces, ¿por qué nos impacientamos? ¿Por qué tenemos envidia? Y entonces el 3 nos anima y nos dice, confía en Jehová y haz el bien, deleítate en él. Y si usted sigue leyendo el capítulo, habla de espera en él, calla delante de él. Y todas esas partes hacen parte de confiar en Dios. Eso quiere decir que si nosotros verdaderamente confiamos en Dios, porque somos muy, yo soy muy rápida para decirlo, ay no, pero sí, yo confío en Dios. Pero cuando estudio esto me doy cuenta que quizás realmente no estoy confiando en Dios. Estoy creyendo que sí, pero realmente en el fondo de mi corazón, no estoy confiando en el Señor, porque si realmente yo estuviese confiando en el Señor, yo no tendría por qué impacientarme tanto. Yo no tendría por qué tener envidia. Si confío en Él, yo me preocuparía o más bien me animaría más a hacer el bien. La palabra de Dios dice que haciendo el bien se vence el mal. Si yo confiara realmente en el Señor, quizás me animaría más a hacer el bien. Quizás me deleitaría más en Él. Deleitémonos, muchachas. Yo sé que no es fácil, miren, no es fácil deleitarse en la presencia de Dios cuando usted está pasando por una situación de dolor, de desesperanza, cuando usted está deprimido, cuando usted está pasando por una situación difícil. Pero por favor, no permitamos que el dolor y la circunstancia que estemos viviendo nos impidan disfrutar de deleitarnos en el Señor. Confiar en el Señor es deleitarse en el Señor. Es encontrar, es amarlo. Ese deleite es amarlo. Es tener una relación de amor profunda con Él. Dice la palabra del Señor, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En los siguientes versículos que siguen de Salmo 37 dice, espera en Él. Si confiamos en el Señor, debemos de esperar en Él. Y ese esperar tal vez pueda ser esperar una respuesta, esperar una dirección que le estamos pidiendo, esperar un resultado, eh, esperar tantas cosas, muchachas, que el Señor nos pone. Quizás estamos pidiéndole al Señor algo y aún no hemos tenido como esa certeza y el Señor nos está diciendo que se espera. Esperar es confiar en Él también. En otro versículo dice, calla delante de Jehová. Callar a veces, muchachas. En este versículo, callar es confiar en Dios.
es confiar en Él. Entonces no solamente se trata de que yo leo la Biblia y la creo y eso está bien, debemos de creerla. Eso tiene que verse evidenciado en nuestra vida, la confianza que tenemos en Él cuando estamos impacientes, cuando nos procuramos hacer el bien, pero muchas veces respondemos haciendo el mal, deleitándonos en Él, estamos confiando en Él, esperando en Él, estamos confiando en Él, callando, estamos confiando en Él. Entonces, cuando el Señor me mostraba esto, yo decía, Señor, ¿qué te puedo decir? Siento que realmente mi confianza en ti no es muy firme cuando empecé a evaluarme con ello. Y mi ánimo, muchachas, es que lo veamos desde esa perspectiva para que crezcamos en confiar en el Señor, en confiar en su presencia, confiar en su cuidado, en su soberanía. Si realmente confiáramos en el Señor, yo creo que nosotros sí le entregaríamos la pluma y le diríamos, escribe tú lo que tú quieres. Lo que tú decidas para mi vida, lo que tú quieras escribir en esa hoja, lo que tú designes en ella para mí está bien, porque yo confío plenamente que tú sabes a perfección lo que escribes allí. Y muchachas, tendrá peso eterno, ¿se imagina? Quiero que pasemos a ver una historia, porque ahorita en el material que hemos estado estudiando hemos venido como historia en historia, ¿cierto? De algunos personajes. Algunos, el que vamos a ver de pronto más adelante es un personaje ficticio realmente, pero que también nos habla y nos enseña unos principios muy bonitos acerca del perdón. Pero la que vamos a ver hoy, igual que la que vimos el viernes pasado, es una historia de la vida real. La mujer se llama Anita y es muy parecida a la que estuvimos viendo el viernes pasado, que estuvo en medio de la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración. A mí, ¿saben qué me impactó de la siguiente historia que vamos a ver? Que está en el capítulo 23 de sus materiales, en la página 65 de sus libros. Y esta mujer era una niña, cuando ella era niña y tenía 7 años, ella cuenta que alguien un día la invitó a una iglesia cristiana. Su mamá era judía, pero su papá era ateo. Ella dice que aun cuando fue llevada a los campos de concentración, no sabían qué poner ahí, o sea, ella no sabía cómo declararse, si judía o atea, ¿me entiendes? Pero a los 7 años, ella una vez llegó a una iglesia cristiana y alguien le habló de la persona de Jesucristo. Y ella dice que ella se convirtió al evangelio a los 7 años. Y ella muestra que a pesar de todo el sufrimiento que vivió en su vida, porque estuvieron en estos sitios horribles donde mataban la gente, donde las obligaban a soportar altas temperaturas de frío con muy poca ropa, los trabajos forzados a los que fue obligada a realizar. Y dice que en medio de tanto dolor y sufrimiento, allí pudieron experimentar el amor de Dios y el Señor le permitió reencontrarse nuevamente con su mamá. Quiero compartirlo, es corto. eh, por favor, pongámosle aquí toda atención, aquí se los voy a compartir, ¿cierto? Y voy a colocarle por aquí los subtítulos, muchacha, para que lo podamos ver. Entonces, es muy cortico, pero espero les guste. I was overwhelmed by the size of the audience. But once the music started, I became completely oblivious. Permítanme, pongo la traducción en español.
to my environment. And I danced, and it was just wonderful. When the music stopped, I couldn't believe my ears. 6-year-old Anita Dittman's first ballet recital was better than she could have imagined, especially for a Jewish girl in 1933 Germany. I had an overwhelming applause, and I thought, this can't happen. All these are Aryans. It had only been a few months since Adolf Hitler was appointed chancellor, and already his nationalist, anti-Semitic propaganda was taking hold. A newspaper review the next day said it all. He said, the dance was superbly performed by Anita Dittman, far above her age. But the German people no longer want to be entertained by a Jew. Right there and then, it was just like the whole world was falling apart. Hitler becomes the leading spokesman for the Nazis. Their slogan, Germany Awake. Anita was born to a Jewish mother and a German father. And even though she was raised an atheist, that hardly mattered to the Nazi regime. You had to register either Jew or Aryan. And I said to my mother, where do I go? I'm a little of both. And she said, you're going to be under the undesirables. Persecution soon followed, especially in school. The little Aryan boys, they would throw dog manure and horse manure at me, and girls would come and beat me up and call me Jew brat. All the while, Anita had to declare allegiance to Hitler. We had to sing the German anthem, and I vowed I will never let that word Heil Hitler come over my lips. Und wir werden in unserem Zeichen widersiegen! Fearing repercussions from the Nazis, Anita's father divorced her mother and abandoned the family. Soon after, the Gestapo came to their home and took Anita, her mother, and older sister to the ghettos. It was there Anita met a working-class German family who didn't prescribe to Hitler's hatred of the Jewish people. They said one day, would you like to come to church with us? I said, yeah, I've never been in a church. It had beautiful, big, stained glass windows. They depicted Christ's birth, life, death, and resurrection. And I kept looking at him. And I was so overwhelmed. Something happened to me. Christ came into my life, into my heart, my soul. I had a peace inside of me that I had not known before, and I felt a security. No matter how things got bad in school and everything, it doesn't matter. And ballet was no longer important. I had traded it into something much better. To Anita's mother and sister, it was nothing more than a fantasy. But Anita knew Jesus was real. And the next day, she told her friends what had happened. I started to cry, and I said, what can I do to make them believe me? And they said, you do nothing. Turn it over to the Lord. He is going to do the doing. You just love your mom, love your sister. When they see your happiness, even in the midst of all the horrible things that are happening, the Lord Jesus will do his thing. 3 years later, in 1937, Anita began attending school at a Lutheran church that was still open to Jewish children. One day, the minister visited their home. He brought each one of us a Bible, and he said, we would be very happy to have you in our church. And my mother said, aren't you taking chances? You could get locked up. But he said, how can I possibly not be interested in helping God's people? Anita's mother started attending church and eventually gave her life to Christ. Meanwhile, the pastor tried to secure visas so that the three of them could flee the country.
But only her sisters arrived, and she escaped to England. The next day, September 1st, 1939, Germany invaded Poland. And Adolf Hitler plunges mankind into a second world war. With the borders now closed and heavily guarded, Anita and her mother were trapped. Next, the Nazis launch a systematic campaign of harassment, persecution, and even murder. They burned all the synagogues. They demolished all the storefronts of Jewish businesses. They dragged old men by their beards out of their homes and put them into police wagons and shipped them off who knows where. At 15, Anita was banned from school and forced into heavy labor alongside her mother. For years, they lived in constant fear as the Gestapo took away their family and friends one by one. Then, on January 7th, 1944, they came for her mother. I didn't know at first where they had taken her, and then I found out that it was Camp Theresienstadt in Czechoslovakia, a very bad camp. 7 months later, Anita was sent to the Barthold concentration camp where for hours a day, she dug ditches deep enough to trap Russian tanks and eventually developed blood poisoning due to the untreated blisters on her right foot. I couldn't dare to let them know I was limping because they had the attitude, if you think you're not going to be fit to work, we'll shoot you in the spot or else club you to death. And I said, Lord, keep me strong. There, Anita met others who also loved Jesus. We were housed in a filthy old cow barn. We weren't allowed to speak to each other. But when the guards weren't looking, those of us that loved the Lord, we couldn't help us and talk about it. And we'd sit and rehearse verses, especially Romans 8:28, and we know that all things work together for good. And we asked the Lord that if He wants us to live, would He please help us to escape? And I tell you, leave it up to the Lord. He devised a fantastic plan. In January 1945, Hitler's forces went into full retreat as the Soviet Union closed in on Germany. Anita and 4 other girls were put on a wagon for transfer to another camp. Using cigarettes and some change Anita had kept hidden, they bribed their driver, a Polish POW, to take them to the nearest train station. A train surrounded by German soldiers was about to leave. In a daring move, Anita approached one of the men, claiming the girls were local villagers fleeing the Russians. And I said, could we ride with you? We're separated from our family because of the war. Is there room? And he said, we will make room. They got off at Bautzen, Germany, where Anita sought medical treatment for her now badly infected leg. She was still recovering in the hospital when Russian soldiers overtook the city on April 21st, 1945. A few days later, the war in Germany ended. Once released from the hospital, Anita spent the next 5 weeks hitchhiking through war-torn Czechoslovakia. Then, on the morning of June 7th, she reached the camp where her mother had been held and finally reunited with her mother. First, we didn't say anything. We were just so stunned. Then finally, we hugged each other and praised the Lord and cried. And another one of God's miracles. I mean, it was so amazing what God did. 1 year later, Anita and her mother immigrated to the United States and made a new life in Minnesota. Now, as a grandmother, she shares her story of how she survived the Holocaust, a miracle she credits to Jesus, who she met when she was just 7 years old. He said, let the little children come unto me, because theirs is the kingdom of heaven. And lest ye become like little children, can you not enter the kingdom of heaven.
It takes that kind of a faith. I have an awesome God. I'm not awesome, He is. Tremenda historia, ¿cierto, chicas? Tremenda historia de cómo el Señor obró en la vida de una niña, cuando solo era una niñita, pero ahí estaba el Señor orando grandemente en la vida porque el Señor guarda a los suyos definitivamente. Y ver que en medio de una circunstancia tan increíble, ver a su mamá luego dándole gracias a Dios, dándole gracias al Señor Jesucristo y ver cómo el Señor le respaldó. Es increíble ver una historia de una niña que fue un instrumento aún en medio de la guerra para la transformación de una familia. Es impresionante. Dios es maravilloso. Eh, Él es un poco más larguito, pero solo quería colocárselos allí, porque pues sabemos que aquí el tiempo es un poco más corto. Continuemos con el último pasaje que habla en la página 66. Miren la frase que ella normalmente decía ahí en sus libros. En la página 66 dice, Anita Dittman sobrevivió tiempo, dice, sobrevivió tiempo en un campo de trabajos forzados nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En su biografía ella dice, Dios tiene una manera especial y única de reunir los fragmentos rotos de nuestras esperanzas y sueños para que se moldeen a su plan. Un plan muy diferente al nuestro, pero mucho más maravilloso. Y en primera de Corintios 13:12 dice la palabra del Señor, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces le conoceré como fui conocido. Y yo creo que un día, muchachas, nosotras vamos a estar frente al Señor y le veremos cara a cara, cara a cara. Y vamos a estar inmensamente agradecidas de lo que Dios escribió en nuestra historia y cómo Dios incluyó tu historia y la mía en su maravilloso plan, en su plan eterno. Que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos llene de esperanzas esta mañana en nuestros corazones, que nos anime a seguir, a permanecer, a perseverar en Él. Él tiene el final de la historia. Y yo creo, mis hermanas, que si nosotras nos rendimos al Señor, esa historia será maravillosa dentro de ese plan maravilloso de Él. Será como un pedacito, como cuando tú armas un rompecabezas y tu historia y la mía será tan solo un pedacito que va a conformar un gran rompecabezas que contará una gran, gran historia. Ahí en sus materiales encontramos este versículo. Dice Salmo 33:10 en la página 66 de sus libros, dice, el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Nunca serán frustrados. Y un día nosotros vamos a ver el panorama completo. Y entonces nosotros ahí vamos a poder ver el gran amor de Dios. Cuánta misericordia, cuánta bondad, cuánta gracia ha dado Dios. Y por eso dice su palabra que nos arrodillaremos y nos postraremos delante de Él. Alabado sea el Señor, muchachas. Les animo para que demos gracias en esta mañana. Algunas hermanas nos van a estar compartiendo un poco acerca del taller. Y quiero contarles que estuve buscando el video, realmente lo estuve buscando que se escuchara en español, pero este que fue como el que más me gustó, porque hay otros que son muchos más largos,
realmente estaban en inglés y yo dije, no, mucho más complicado. No pude encontrar ninguno que estuviera en español, pero este se podía hacer traducción. Entonces, por eso colocamos este. Entonces, les animo para que oremos allí donde estamos. Señor nuestro, amado Dios y soberano Dios. Señor, nosotras nos gozamos en esta mañana por llevarnos a conocerte en la magnitud en la que tú nos llevas a conocer. Gracias por tu cuidado, por tu amor infinito, por la verdad que tú dispones en tu palabra para con nosotras. Señor, porque cuando te conocemos, Señor, y vemos que tú eres un Dios tan bueno, Señor, sabio, omnipotente, soberano, tú eres un Dios digno de confianza. Y en esta mañana, Señor, yo quiero pedirte perdón por engañarme a mí muchas veces diciéndome, Señor, que confiaba o que realmente confiamos en ti. Señor, y te ruego en esta mañana que tú obres en nuestro corazón y nos lleves a una confianza firme, a una confianza real, verdadera, que estemos cimentados en la roca, Señor. Que esa confianza en ti pueda verse a través de nuestras vidas, nuestras decisiones, las pruebas, las dificultades, las circunstancias. Realmente podamos reflejar que confiamos en ti. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a practicar esa confianza, a deleitarnos en el amor a ti, a deleitarnos en tu presencia, a gozarnos, a disfrutarte, Señor. Porque sabemos, Señor, que esta vida aquí tan solo es un espacio de tiempo, un corto espacio de tiempo. Es un pedacito, Señor, para lo que nos espera contigo en la eternidad. Es solo, Señor, que para nosotros es tan grande aquí. Pero yo te pido, Señor, que tú desarraigues nuestro corazón de esto aquí, Señor, y afirma nuestro corazón a lo eterno, a lo que nos espera, Señor, a la esperanza que tú has prometido para nosotras. Un día, Señor, estaremos contigo y te veremos. Señor, anhelamos ese día. Anhelamos que vengas pronto, Señor. Señor, llena nuestros corazones de esperanza, de ánimo. No importa lo que estemos viviendo aquí, Señor, lo que estemos sufriendo, si estamos llorando, si estamos quizás metidas, Señor, y nos sentimos en un pozo. Es momentáneo, Señor, es corto comparado con la eternidad. Tan solo será un momento, Señor, pero cuando estemos contigo, Señor, lo estaremos para siempre, para siempre. Ayúdanos a disfrutar de ti ahora. Ayúdanos, Señor, a vivir cada etapa de nuestras vidas sabiendo que tan solo es eso, Señor, tan solo es una etapa de la vida, pero no es lo eterno, Dios. No es el reino de lo que tú nos has prometido en la eternidad. Ayúdanos a experimentar y a vivir con nuestro corazón en lo eterno desde ya, desde ahora, desde aquí, a poder disfrutar de ello, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada una de las mujeres que se conectan a este grupo. Te pido, Señor, en el poder de tu Espíritu, que tú obres en cada corazón y en cada vida, Señor. Que lo que aprendemos aquí, Señor, cobre un impacto, que se vea esos frutos, Señor, en cada vida, Señor. Nos encomendamos en tus santas y benditas manos, Señor, en este tiempo. Amén y amén.
Mis hermanas, continuamos con el otro espacio. Tenemos un taller desde la página 63, unas preguntas que nuestras hermanas nos van a compartir y también el taller que está de la página 67. Voy a cortar entonces ahorita la grabación para que continuemos con el otro espacio.